Hola a todos, hoy nos embarcamos en una historia dramática y emotiva, la de Felipe Calderón, el hombre que guió a México durante años tumultuosos como presidente, dejando un legado brillante y controvertido a la vez. Desde las calles de Morelia hasta la cima del poder, su trayectoria es una canción de valentía, determinación y decisiones difíciles. Acompáñenme a explorar su vida. No olviden activar la campanita y suscribirse al canal para no perderse historias reveladoras como esta. En la cima de su carrera, Felipe Calderón fue la imagen misma de un líder feroz, que se alzaba en medio de la tormenta política con una mirada firme y una voz profunda y convincente. Como presidente de México de 2006 a 2012, se hizo conocido en todo el mundo por su implacable lucha contra los cárteles de la droga, una decisión que definió todo su mandato y transformó la imagen de México. Durante esos años, fue un faro de esperanza para quienes anhelaban un país más seguro, pero también un foco de intensa controversia. El éxito, como una imponente montaña bajo el sol, estuvo acompañado de frías sombras, críticas, fracasos y secretos que nunca se revelaron. ¿Qué impulsó a un hombre como Calderón, con todo su talento y ambición, a enfrentar desafíos tan duros? ¿Qué sucedió realmente? Acompáñenme en ese viaje para descubrir al verdadero hombre detrás del presidente que una vez capturó la atención mundial. Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, capital del estado de Michoacán, una ciudad conocida por su arquitectura colonial y sus calles arboladas. Pero Morelia, en la década de 1960, no era un paraíso pacífico. Aunque no era tan pobre como muchas otras zonas rurales de México, la familia de Calderón enfrentaba dificultades económicas. Su padre, Luis Calderón Vega, fue un apasionado activista político y uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, PAN, pero su devoción a sus ideales políticos a menudo dejó a la familia en la necesidad. Su madre, Carmen Hinojosa, una mujer fuerte y dedicada, tuvo que criar a 5 hijos, de los cuales Felipe era el menor. La mayor tragedia de la infancia de Felipe llegó cuando su madre falleció de cáncer cuando él tenía 10 años. La pérdida dejó un vacío inconmensurable en su corazón. Las tardes en la pequeña casa de Morelia, donde antes resonaba la risa de su madre, ahora estaban llenas de silencio y dolor. Su padre, aunque cariñoso, solía estar ausente en asuntos políticos, dejando a Felipe y a sus hermanos al cuidado de familiares. La falta de afecto familiar forjó en Felipe una voluntad férrea, pero también lo hizo reflexivo, siempre con una profunda sensación de soledad. Los recuerdos de su madre, de las veces que le contaba historias sobre la historia de México o le enseñaba a hacer tamales, se convirtieron en la fuente de motivación para superar las dificultades posteriores. Para ayudar a su familia, Felipe empezó a trabajar desde muy pequeño. Repartía periódicos temprano por la mañana en las calles de Morelia y recorría en bicicleta las calles empedradas al amanecer. Algunos días ayudaba a su padre a distribuir literatura política, trotando por los barrios para repartir folletos del PAN en cada hogar. Una vida de pobreza le enseñó el valor del trabajo y la paciencia. A pesar de la pobreza, Felipe encontró alegría en los libros de historia y política que su padre traía a casa. Las historias sobre las revoluciones mexicanas, sobre líderes como Benito Juárez, le inculcaron el deseo de contribuir a su país. Fueron esos años difíciles, con sus heridas psicológicas y sus luchas por la supervivencia, los que sentaron las bases de un Felipe Calderón inquebrantable, quien más tarde no dudaría en afrontar los mayores retos para defender sus ideales. La trayectoria política de Felipe Calderón comenzó en su adolescencia, acompañando a su padre a las reuniones del PAN. A los 15 años ya participaba en actividades del partido, incluso en actividades tan sencillas como colocar carteles o ayudar a organizar mítines. Su verdadera oportunidad llegó en 1980, mientras estudiaba Derecho en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. En una convención del PAN, fue elegido para hablar en nombre de los jóvenes militantes. Su breve pero apasionado discurso sobre la importancia de construir un México justo y democrático
captó la atención de los altos dirigentes del partido. Fue ese momento el que le abrió las puertas a su carrera política. El mentor más importante de Calderón fue Carlos Castillo Peraza, destacado pensador y líder del PAN. Castillo Peraza vio en Felipe una singular combinación de inteligencia, pasión y compromiso con los ideales. Animó a Felipe a involucrarse más en las actividades del partido, asignándole tareas importantes como la coordinación de campañas electorales locales. Bajo la guía de Castillo Peraza, Felipe aprendió a combinar la teoría política con la práctica, desde la organización de reuniones comunitarias hasta la redacción de discursos motivacionales. En 1988, a los 26 años, fue elegido diputado, convirtiéndose en uno de los congresistas más jóvenes de México en aquel momento. Pero el camino de Felipe hacia el éxito no fue fácil. Como joven miembro del PAN, un partido de oposición en un contexto donde el Partido Revolucionario Institucional, PRI, dominaba la política mexicana, a menudo enfrentó dudas y presiones. Los veteranos del PAN a veces lo consideraban inexperto, mientras que los opositores del PRI no temían usar su poder para frustrarlo. También enfrentó dificultades económicas, ya que su salario político no le alcanzaba para cubrir sus gastos en la Ciudad de México. Había días en que tenía que vivir con comidas frugales y el apoyo de sus amigos. Lo que impulsó a Felipe fue su determinación y su firme convicción en sus ideales. Tenía una habilidad especial: su calma bajo presión. En los debates siempre mantenía una voz serena pero firme, ganándose el respeto tanto de sus oponentes como de sus aliados. También aprendió a conectar con la gente, desde hablar en mercados locales hasta recorrer barrios marginales para escuchar sus historias. En 1993 se casó con Margarita Zavala, abogada y activista política que se convirtió en su mayor apoyo. Sus inicios en la política, aunque desafiantes, le demostraron que era más que un soñador, un guerrero dispuesto a luchar por sus creencias. Felipe Calderón alcanzó la cima de su carrera al asumir la presidencia de México en 2006, tras unas controvertidas elecciones que le dieron una victoria por tan solo el 0,56% sobre su oponente, Andrés Manuel López Obrador. Su presidencia, que duró de 2006 a 2012, se caracterizó por una decisión audaz: declarar la guerra a los cárteles de la droga, una campaña que resultaría ser la más significativa y controvertida de su carrera. Con el apoyo del Ejército y la Policía Federal, lanzó operativos masivos para desmantelar organizaciones criminales, desde el Cártel de Sinaloa hasta los Zetas. Durante 6 años, decenas de miles de delincuentes fueron arrestados y muchos capos de la droga conocidos fueron asesinados o encarcelados. Aunque el precio fue el aumento de la violencia en muchas regiones, la campaña consolidó a Calderón como un líder que no temía afrontar los mayores desafíos. Los logros más notables de Calderón no fueron solo su guerra contra las drogas, sino también sus reformas económicas y sociales. Impulsó políticas que modernizaron la economía, desde la mejora de la infraestructura hasta la firma de acuerdos comerciales internacionales. Su programa de seguro médico universal, el Seguro Popular, brindó atención médica a millones de personas de bajos recursos, un paso importante para reducir la desigualdad social. También invirtió en educación, construyendo miles de nuevas escuelas y ampliando los programas de becas para estudiantes en zonas remotas. Estos logros, aunque no siempre reconocidos, dejaron una profunda huella en la vida de los mexicanos. Lo que distinguió a Calderón fue su estilo de liderazgo firme y accesible. Su voz, profunda y clara, transmitía la fuerza de un hombre que había pasado por muchas pruebas. A menudo aparecía con trajes sencillos, evitando la extravagancia que suele asociarse con los políticos. Tenía una increíble ética de trabajo, que solía trasnochar para leer informes y reunirse con asesores. También era conocido por su integridad, rechazando sobornos y anteponiendo siempre el interés nacional al suyo propio. Este estilo le granjeó el cariño de los simpatizantes del PAN, pero también lo convirtió en blanco de críticas de quienes lo consideraban demasiado duro o inflexible. La influencia de Calderón se extendió por todo México y el mundo.
Se convirtió en un símbolo de una nueva generación de líderes dispuestos a abordar problemas espinosos como la delincuencia y la corrupción. Sus discursos en las Naciones Unidas y en foros internacionales, donde hizo un llamado a la cooperación global en la lucha contra las drogas, le granjearon el respeto internacional. En México, inspiró a millones de personas, especialmente a jóvenes, a creer que México podía superar sus desafíos y emerger como un país más fuerte. A pesar de las críticas por las consecuencias de su lucha contra las drogas, Calderón es un líder que ha arriesgado su carrera para proteger a su país, una decisión que no todos tienen el valor de tomar. Felipe Calderón, en la cúspide de su poder, fue un ejemplo de determinación y valentía, pero su trayectoria no estuvo exenta de tormentas. La guerra contra los cárteles de la droga, que definió su presidencia de 2006 a 2012, lo sumió en feroces conflictos con poderosas fuerzas dentro y fuera de México. Los cárteles criminales, con sus vastos recursos financieros y extensas redes de influencia, no solo representaban una amenaza para la seguridad nacional, sino también un desafío directo a la autoridad del gobierno. Calderón, con su firme compromiso con un México más seguro, movilizó al Ejército y a la Policía Federal para enfrentar frontalmente a cárteles como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Cártel del Golfo. Operaciones militares a gran escala, desde redadas en Tijuana hasta redadas en Ciudad Juárez, han llevado al arresto o a la muerte de decenas de miles de delincuentes, pero también han impulsado un aumento de la violencia en todo el país, con decenas de miles de muertos en los combates. Los conflictos no solo provienen del interior de los cárteles, sino también de la propia sociedad mexicana. Muchas personas, especialmente en zonas azotadas por la violencia, han criticado a Calderón por sumergir al país en una espiral de violencia descontrolada. Grupos de derechos humanos lo han acusado de un uso excesivo del ejército, lo que ha provocado violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y tortura. Medios internacionales, desde el New York Times hasta la BBC, han descrito su mandato como una guerra sangrienta, mientras que sus oponentes políticos, en particular Andrés Manuel López Obrador, lo han tildado de belicista que ha perjudicado a millones de familias. Estas críticas, si bien no debilitaron la determinación de Calderón, generaron una fuerte presión, convirtiéndolo en uno de los presidentes más controvertidos de la historia de México. Un acontecimiento clave que marcó el declive de la imagen de Calderón fueron las elecciones presidenciales de 2006, que ganó por un margen de tan solo el 0,56% frente a López Obrador. El resultado fue acusado de fraude por sus oponentes y millones de simpatizantes, lo que provocó protestas masivas en la Ciudad de México. La Plaza del Zócalo se convirtió en el epicentro de las protestas, con decenas de miles de personas armando carpas y calificando a Calderón de presidente ilegítimo. Aunque las autoridades electorales y los tribunales confirmaron su victoria, la sombra de la duda persistía sobre su mandato. Calderón, un hombre de carácter firme, nunca se disculpó públicamente ni reconoció las acusaciones. En cambio, se centró en consolidar su poder e implementar sus políticas, pero su silencio ante las críticas solo profundizó la sensación de injusticia de sus oponentes. El aislamiento de Calderón no solo provenía del público, sino también de su propio partido Acción Nacional, PAN. Algunos líderes del partido consideraban que había ido demasiado lejos en su lucha contra el narcotráfico, dañando la imagen del PAN antes de las elecciones de 2012. Estos conflictos internos, sumados a la presión de los medios de comunicación y las grandes potencias económicas, hicieron que Calderón se sintiera asediado por todos lados. No lucho por la fama, le dijo en una ocasión a un asesor cercano, lucho por México. Pero su determinación, aunque admirable, también lo llevó a retirarse silenciosamente de la escena pública. Al concluir su mandato, dejó la presidencia no triunfalmente, sino en un ambiente polarizado, con elogios y duras críticas. Su silencio posterior, al negarse a responder a las acusaciones, no hizo más que aumentar la curiosidad. ¿Era Calderón realmente el héroe que decía ser, o simplemente un líder derrotado por el sistema?
Al concluir su mandato presidencial en 2012, Felipe Calderón no optó por dormirse en los laureles ni vivir una vida de lujo. En cambio, se retiró de la escena política en busca de una vida más plena que le permitiera seguir aportando sin las limitaciones del poder. Él, su esposa, Margarita Zavala, y sus 3 hijos, Luis Felipe, María y Juan Pablo, se mudaron a Cambridge, Massachusetts, donde aceptó un puesto de profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Allí, Calderón no solo compartió sus experiencias con estudiantes internacionales, sino que también reflexionó sobre las lecciones de su presidencia. Sus conferencias, que a menudo se centraban en temas como la seguridad nacional y el desarrollo sostenible, fueron muy valoradas por los estudiantes por su profundidad y sinceridad. Además de la docencia, Calderón dedicó tiempo a escribir libros y a participar en foros internacionales. Su libro de 2014, Los desafíos que enfrentamos, es una memoria detallada de su presidencia en la que explica la lógica de la guerra contra las drogas y las dificultades que enfrentó. El libro no solo le permite compartir su perspectiva, sino también defender su legado de las críticas. También se ha convertido en ponente en conferencias globales, desde el Foro Económico Mundial hasta eventos de las Naciones Unidas, donde hace un llamado a la cooperación internacional para abordar problemas como el crimen transnacional y el cambio climático. Calderón también participa en actividades benéficas, especialmente programas que apoyan la educación y la salud de niños pobres en México. Él y Margarita fundaron la organización benéfica Desarrollo Humano Integral, que se centra en la construcción de escuelas y la concesión de becas a comunidades desfavorecidas de Michoacán y estados vecinos. Sus visitas a pequeños pueblos, donde habla con estudiantes y padres, suelen realizarse discretamente, sin la atención de los medios. Para él, estos momentos son una forma de reconectar con su ideal original: servir al pueblo mexicano, especialmente a los olvidados. La perspectiva de Calderón sobre la vida cambió profundamente tras dejar el cargo. Se volvió más reflexivo, reflexionando más sobre lo que había logrado y lo que deseaba haber hecho de otra manera. Pasó más tiempo con su familia, especialmente con sus 3 hijos, con quienes no había tenido suficiente tiempo durante sus ajetreados años en el cargo. A menudo lleva a sus hijos a pescar al lago de Pátzcuaro, donde creció, y les cuenta historias de su infancia en Morelia. La razón por la que no ha resurgido en la política mexicana, a pesar de que su esposa, Margarita Zavala, se postuló a la presidencia en 2018, es porque cree que ha hecho suficiente. Hice lo que pude, le dijo una vez a un amigo. Ahora es el momento de los jóvenes. En cambio, ha optado por vivir en silencio, contribuir discretamente y dejar huella con acciones pequeñas pero significativas. Los últimos años de Felipe Calderón estuvieron marcados por graves problemas de salud. A lo largo de su presidencia, enfrentó un intenso estrés, desde decisiones políticas difíciles hasta la presión de las protestas y las críticas. Estas tensiones, sumadas a su agitado estilo de vida, afectaron su salud. En 2020, contrajo COVID-19 durante la primera ola de la pandemia, una enfermedad que lo mantuvo hospitalizado durante casi 2 semanas. Aunque se recuperó, sus problemas respiratorios lo dejaron frecuentemente cansado y con dificultad para respirar. En 2023, se sometió a una cirugía de corazón para tratar un estrechamiento de las arterias, una afección que había sufrido en silencio durante años. Las vicisitudes del hospital, los días en cama con respiradores, fueron momentos que pusieron a Calderón cara a cara con la fragilidad de la vida. Pero incluso en los momentos más difíciles, se mantuvo optimista, bromeando a menudo con sus médicos. Mi corazón todavía late por México. La introspección de Calderón se profundizó durante estos años. Pasó gran parte de su tiempo en un diario, anotando sus reflexiones sobre su mandato, las decisiones acertadas y erróneas que tomó y los sueños que tenía para el país. Los escritos, que Margarita describió como una carta al futuro, eran poéticos y sinceros. También encontró consuelo en la religión, asistiendo regularmente a las oraciones
En 1260, la pequeña iglesia de Morelia donde creció. Las mañanas tranquilas, cuando se sentaba solo bajo la tenue luz de la iglesia, eran momentos en los que reflexionaba sobre el sentido de la vida y su legado. No le temo a la muerte, le dijo una vez a su esposa. Solo quiero dejar un México mejor para mis hijos. La respuesta pública a los últimos años de Calderón ha sido una mezcla de emoción, arrepentimiento e indiferencia. Sus partidarios, especialmente los del PAN, y las comunidades que se beneficiaron de sus políticas, le han presentado sus respetos. Han celebrado pequeñas ceremonias en su honor, desde vigilias en Morelia hasta actos conmemorativos en la Ciudad de México. Sus discursos han estado llenos de gratitud, llamándolo un hombre que se enfrentó a la oscuridad. Sin embargo, algunos segmentos del público, especialmente aquellos afectados por la violencia de la guerra contra el narcotráfico, se han mantenido críticos. Para ellos, Calderón es un líder que dejó demasiadas heridas sin sanar. Esta polarización refleja la complejidad de su legado. Un héroe para algunos, una figura controvertida para otros. El legado de Felipe Calderón es heterogéneo. En lo material, dejó un México con importantes reformas, desde el Seguro Popular hasta proyectos de infraestructura que han mejorado la calidad de vida de millones de personas. En lo espiritual, dejó un espíritu indomable, la convicción de que una persona puede afrontar los mayores desafíos para proteger al país. Las generaciones más jóvenes del PAN, desde activistas locales hasta jóvenes líderes, siguen inspirándose en él, con la esperanza de construir un México más fuerte. El legado de Calderón no son solo cifras ni políticas, sino un sueño. El sueño de un México donde la justicia y la seguridad no sean solo promesas, sino realidades. Felipe Calderón no fue solo un presidente, sino un hombre que dedicó su vida a luchar por lo que creía correcto. De niño huérfano en Morelia, a líder de su país, vivió una vida turbulenta, con brillantes victorias y dolorosas derrotas. Detrás de sus elocuentes discursos y decisiones audaces, se encontraba un hombre de corazón ardiente, un hombre que nunca dejó de creer en la posibilidad de cambiar a México. Pero también fue un hombre con defectos, cuyos errores y decisiones dejaron heridas que aún no sanan. ¿Realmente le hacemos justicia a Felipe Calderón? ¿Valoramos sus esfuerzos por brindar seguridad y justicia? ¿O lo vemos solo a través de la lente de la controversia y el dolor? Tomemos un momento para reflexionar sobre su historia, sobre lo que hizo y sobre las lecciones que nos enseñó. Recordemos a Calderón, no solo como político, sino como un hombre que vivió su vida al máximo, incluso a costa de heridas invisibles. Compartamos su historia, aprendamos de ella y vivamos con valentía, como Calderón lo hizo a lo largo de su vida, a lo largo de su vida, a lo largo de su vida.